Hola mis hermanos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bendecidos por el Señor? Claro que sí, estamos bendecidos por nuestro Padre Celestial. Damos la bienvenida a este tiempo de Casas de Paz en línea. Estamos muy alegres porque ya llevamos una racha, ¿cierto?, haciendo Casas de Paz. Sabemos que cosas grandes van a venir a nuestra vida y a nuestros hogares. Recuerda muy bien que una casa de paz es una extensión de la iglesia en nuestra casa. Y cuando tú le abres las puertas a Jesús a que entre a tu hogar, déjame decirte que todo es transformado y todo es cambiado en bendición. Amén. ¿Cuántos de ustedes anhelan que Jesús entre a sus hogares? Amén. Yo también anhelo eso. Y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios, así que yo te invito a que juntos oremos. Ahí en el lugar donde estás, cierra tus ojos y yo voy a orar por todos ustedes. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por el día de hoy. Gracias porque nos das la vida, Señor. Gracias porque nos das una nueva oportunidad para vivir. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque a pesar, Dios, de las faltas, el pecado, la iniquidad, Señor, tú nos liberas, nos limpias, nos restauras, Señor, y nos das fe, Señor, en medio de estas adversidades, en medio de este mundo lleno de maldad. Nuestra fe es fortalecida y de esa manera te damos la gloria a ti. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza que va a ser compartida el día de hoy caiga, Dios, en los corazones de tus hijos en buena tierra, Señor. Una semilla que dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Y vamos a adorar, vamos a colocar este tiempo en alabanza a Dios, diciéndole: Señor, con mis manos y con mi corazón quiero glorificarte. Así que adoremos. Su plenitud se desborda sobre mí. Su amor estremece todo mi ser, declara su plenitud, su plenitud se desborda sobre mí. Su amor estremece todo mi ser y su gloria me
estremece todo mi ser, y su gloria me lleva a las alturas. Oh mi Dios, oh mi Dios, y su gloria me lleva a las alturas. Oh mi Dios, oh mi Dios, declara su cuidado, su presencia y su gloria sobre mí, sobre mí. Su cuidado, su presencia y su gloria sobre mí, sobre mí. Su cuidado, su presencia y su gloria sobre mí, sobre mí. Amén, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da la vida, pero también te damos gracias a ti porque nos permites entrar en tu casa y poder escudriñar la palabra de Dios y tener un tiempo con nuestro amado Jesucristo. La lección para el día de hoy se titula Cultivando la sabiduría. Y vamos a ver 3 objetivos muy especiales e importantes para saber cómo cultivamos la sabiduría. El primero es comprender la importancia de la sabiduría en nuestra vida. Una de las personas más importantes de toda la humanidad es Jesucristo. Él fue la única persona en la tierra que marcó y partió la historia de los humanos en 2, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y quién era Jesucristo? El Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Y es por esto que en esta lección vamos a aprender del Maestro Jesús. Vamos a aprender cómo Jesús obtuvo la sabiduría, ¿cierto? Vamos a aprender qué es la sabiduría y vamos a analizar cada paso de cómo Jesús fue cultivando esa sabiduría. Amén. Entonces nos dirigimos a Marcos capítulo 6, 1, 2. Si tienes ahí tu Biblia en físico o en tu celular, te invito a que busques Marcos 6, 1, 2. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú dices, amén. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿dónde nació Jesús? En Belén, correcto. Pero, ¿dónde vivió Jesús parte o gran parte de su vida? En Nazaret, ¿cierto? Por eso también Jesucristo es reconocido como Jesús de Nazaret, porque vivió gran parte de su vida allí en ese lugar. Dice que vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Verso 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Entonces, podemos analizar que cuando Jesús vino a la tierra, las personas se admiraban, quedaban extasiadas de escuchar a Jesús. Pero eran 2 cosas que caracterizaban a Jesús. La primera, el poder de Jesús. Jesús tenía el poder de hacer milagros. Por supuesto, ciego que venía a Jesús, persona que se iba sana,
de su visión. Leproso que venía a Jesús, persona que se iba libre de la lepra. Persona endemoniada que venía a Jesús, persona que se iba libre de ese demonio o de esa opresión de Satanás. Por supuesto que cualquier persona que vea eso va a quedar admirada, extasiada de ese poder, de ese milagro que no se había visto, ¿cierto? En ese momento en la tierra no se había visto ese poder tan grande. Pero segundo, también se admiraban de su sabiduría. Entonces, vemos que Jesús inicia su ministerio ¿a qué edad? A los 30 años de edad, Jesucristo inicia su ministerio. Pero, ¿a qué edad Jesús empieza a ser sabio? ¿A qué edad Jesús comienza a ser una persona sabia? Y esa es la segunda parte. La sabiduría se adquiere desde la niñez. Desde joven Jesús se fortalecía en sabiduría. Vayamos a Lucas 2:40. Vayamos a Lucas 2:40 y dice así la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿A qué edad Jesús empezó a convertirse en una persona sabia? Desde niño. Recuerda muy bien. Los discípulos y las personas se maravillaban, pero no solo del poder que había en Jesús, sino también de lo sabio que era Él. Y Él empezó a ser sabio desde niño, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Jesús era sabio, pero ¿no te parece esto inusual o extraño? Si Jesucristo es la sabiduría, ¿cómo es posible que Él, siendo la sabiduría, se está llenando de sabiduría? Claro que sí. Dice la palabra de Dios que Jesús estuvo desde el inicio de la fundación de este mundo. Recuerda, Dios, el Padre Celestial, también creó esta tierra, creó este universo como lo hizo Jesús, con poder, ¿cierto? Con el poder sobrenatural de Dios, hizo las lumbreras, lo que conocemos como sol y luna, ¿cierto? También separó el firmamento entre las aguas, lo que conocemos como el océano y los cielos. Creó también los seres vivos, los animales, los reptiles, las aves. Creó también el ser humano. Todo eso lo hizo con su poder, pero también lo hizo con sabiduría. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:19, ¿cierto? Y lo vamos a buscar. Proverbios 3:19 dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra. Yo te pregunto, ¿qué elemento utilizó Dios, Jehová, para crear la tierra, para fundar la tierra, la fundación de la tierra? Sabiduría, ¿cierto? Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, ¿cierto? Y de la misma manera, Génesis nos confirma lo que hizo Dios en la creación de la tierra. Recuerda, Génesis capítulo, ¿cierto? 1, verso 31 dice así: Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, fueron 6 días en donde Dios empieza a crear con poder, pero con sabiduría evalúa si todo lo que había hecho iba por buen camino. Y déjame decirte que sí, correcto, iba por buen camino, de tal manera que Dios lo vio, se alegró, se gozó y dice: todo lo que yo hice, lo hice en gran manera, lo hice excelente. Y el séptimo día, Dios reposó y descansó de su obra de la creación de la tierra. Amén. Entonces, eso es lo que podemos observar con el objetivo número 1, comprender la importancia de la sabiduría para nuestra vida. Ahora veamos el objetivo número 2. El objetivo número 2 es seguir el ejemplo de Jesús para crecer en sabiduría. ¿Cómo se titula? Seguir el ejemplo de Jesús
para crecer en sabiduría. Los padres de Jesús, José y María, todos los días iban a las fiestas de Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Y dice que cuando Jesús tuvo 12 años de edad, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pero al regresar ellos, ¿cierto? Sus padres, José y María, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. ¿Te puedes imaginar eso? Pareciera como si fuera la película de Navidad, Mi pobre angelito, donde los padres planean un viaje familiar de fin de año a Europa y todos suben a la van al aeropuerto, al avión, y es estando en el avión donde se dan cuenta que falta uno de los integrantes. Pues bueno, de la misma manera así sucedió en esta historia con la vida de Jesús. Jesús se había quedado sin que lo supiese sus padres José y su madre María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, o sea, ya se habían alejado demasiado de Jerusalén. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, por favor, ¿alguien ha visto a Jesús? ¿Cierto? Pero no lo hallaban. Es así que volvieron a Jerusalén buscándole. Y mira lo que yo quiero que por favor prestes mucha atención a estos dos versos que vienen a continuación, que es cómo cultivar la sabiduría. ¿Sí? Verso 46, presta mucha atención. Y aconteció que 3 días después, imagínate, 3 días, un niño en una ciudad tan grande como Jerusalén, ¿qué estaría haciendo? Podríamos hacer una analogía si tú tienes hijos en tu hogar. ¿Qué pasaría si yo me voy de viaje y dejo a mi hijo en Florida Blanca, en Bucaramanga, en Piedecuesta, en Girón, o no sé, en una ciudad más grande, Bogotá, Nueva York? ¿Qué haría mi hijo? ¿Sería que mi hijo estaría perdido, llorando? ¿Estaría jugando con otros niños? ¿Estaría, no sé, solo en casa, quieto, sin hacer nada? ¿O qué estaría haciendo? ¿Estaría cogiendo la tarjeta de crédito y gastando todo como la película Mi pobre angelito? No lo sabemos. Pero veamos qué hizo Jesús. Lo que sí sabemos que hizo. Dice la palabra de Dios, y Jesús lo hallaron en el templo. Jesús estaba en la casa de Dios, ¿cierto? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Podríamos decir, ¡voilá! La fórmula para cultivar sabiduría. ¿Cuál es? Escuchar a los sabios, ¿cierto? Escuchar a los maestros, escuchar a las personas expertas, hacerles preguntas, ¿cierto? Y por último, generar conversaciones. Esa es la fórmula para cultivar sabiduría. Entonces, di esto conmigo. Debo aprender, debo hacer preguntas y debo generar conversaciones. Otra vez, debo aprender, debo hacer preguntas y debo generar conversaciones. Si aplicas esos 3 elementos fundamentales, esenciales, elementales para cultivar sabiduría, la vas a obtener. Amén. Mira lo que dice Proverbios 1:5. Vamos a Proverbios 1:5 y dice así la palabra de Dios. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Aquí no dice, la persona ignorante oirá para aprender. No, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Eso quiere decir que la persona sabia pregunta, la persona sabia indaga. Podríamos decir en otras palabras que yo, siendo sabio, aún sabiendo, yo pregunto para encontrar y hallar más sabiduría. Ese es otro propósito que tienes que anhelar en este año 2025. Debo ser más sabio, porque la sabiduría es un proceso. Recuerda, ¿a qué edad empezó Jesús a ser sabio? A los 12 años de edad. Tienes la oportunidad de empezar a ser sabio día tras día, ¿cierto? ¿Cómo?
aprendiendo, ¿cierto? Escuchando a los sabios, haciéndoles preguntas y por último generar conversaciones. Y también es importante poder entender que los sabios aumentan su conocimiento mediante la observación y la corrección. Y aquí es muy clave la humildad. La humildad es fundamental para adquirir sabiduría. Y te voy a dar un ejemplo. Yo estoy tomando unas clases de inglés en una institución y el grupo que lo conformamos somos 10 personas, todos adultos, pero precisamente para ese día los salones quedan muy cerca el uno del otro. Y al frente del salón uno puede observar la otra clase y eran niños menos de 10 años de edad de una manera diferente a como nos estaban enseñando a nosotros los adultos. Y una estudiante le dijo, profesora, ¿por qué los niños aprenden más fácil el idioma inglés? ¿Por qué se les facilita más? Y la profesora dijo, hay dos razones. La primera es porque los niños todo lo asocian con imágenes. Por eso uno ve que los niños ven los videitos, las caricaturas, y a pesar de que no sepan lo que significa, pero ven el objeto, ven la imagen, ¿cierto? Ven la palabra en inglés e inmediatamente asocian, esto significa esto, y así obtienen conocimiento. Y la segunda razón que dijo la profesora es porque los niños no tienen miedo a ser corregidos y no tienen miedo a equivocarse. Muy diferente a los adultos. Es por eso que a los adultos les cuesta, ¿cierto?, hablar o lanzarse a generar una conversación en inglés porque tienen miedo, ya sea de no hacer bien la estructura, ¿cierto?, no decir bien lo que es el acento, más que el acento, la pronunciación, y también tienen miedo a que lo corrijan. En cambio, los niños pues no tienen miedo, ellos hablan y de pronto la profesora los evalúa, los identifica, oye, esta palabra no se pronuncia así, esta palabra no se dice así, el niño dice, listo, profe, muchas gracias, lo corrige y vuelve otra vez, se lanza al ruedo a hablar, porque no tiene vergüenza, ¿sí? Y eso lo dice la palabra de Dios, Proverbios 15:33. Y dice así, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. ¿Quieres obtener sabiduría? Sé una persona humilde, teme a Jehová, reconócelo en todos tus caminos, déjate guiar por Dios, coloca tus planes, dile Señor, en este año 2025 estos son mis planes, estos planes van acorde a tus mandamientos, estos planes están bajo tu voluntad. Por favor, Dios, quiero oír tu voz y si es de necesario, corrígeme porque quiero ser diferente, no quiero repetir el mismo año. Eso es humildad, reconocer que somos humanos y que dependemos totalmente y completamente de Dios. Es por eso que necesitamos de su guía. Y es fundamental estar dispuestos y aprender de otros, aceptar enseñanzas para crecer en sabiduría, ¿cierto? Te voy a dar otro ejemplo. Yo recuerdo que cuando íbamos para la iglesia, yo era un niño, con mi mamá, siempre nos íbamos a pie. Y en ese trayecto de la casa a la iglesia, siempre pasábamos por una vecina que tenía en su jardín tarros de leche Clean. Y entonces yo de niño yo le preguntaba, mamá, ¿por qué la vecina tiene tarros de leche Clean? Y ella me respondió, Daniel, ¿por qué la vecina no tiene macetas para colocar sus plantas? Por eso ella utiliza tarros de leche Clean. Pero mi mamá me cuenta que cada vez que pasábamos por esa casa yo le volvía a preguntar lo mismo, mamá, ¿por qué la vecina tiene tarros de leche Clean? Y era porque yo en mi casa de niño asociaba, ¿cierto? Cuando me daban el tetero con los tarros de leche Clean, porque yo tenía una pirámide de tarros de leche Clean, yo asociaba la comida del tarro de leche Clean, ¿cierto? Que era algo que yo todos los días lo hacía, tomar leche, ¿cómo lo asociaba con las plantas?
Era por eso que a pesar de que ya sabía la respuesta, yo de niño seguía preguntando, porque recuerda, los niños que son humildes porque no tienen miedo a que lo corrijan, no tienen miedo a pasar vergüenza, aún sabiendo la respuesta, ellos preguntan. Y eso es lo que tenemos que aplicar nosotros hoy en día los adultos. Volver a ser como niños, no tener miedo de qué dirán, no tener miedo a que me corrijan porque quiero aprender, no tener miedo a pasar vergüenza, hacer una pregunta, levantar la mano, porque quiero aprender, mi deseo es aprender. Y si tengo que humillarme para aprender, pues lo hago porque quiero ser sabio. Esa lección debe ser también para este año 2025. No me avergüenzo, no tengo miedo de preguntar, porque aún los sabios, sabiendo, hacen preguntas. Amén. Vamos al objetivo 3, que se titula Enseñar y transmitir la sabiduría a otros. ¿Cómo se titula? Enseñar y transmitir la sabiduría a otros. La sabiduría debe inculcarse desde la niñez. Recuerda, Jesús creció en sabiduría y en estatura. Y acá hay una relación muy importante. Dice la palabra de Dios que Jesús era sabio ¿a qué edad? A los 12 años de edad. Entonces podríamos decir que mientras nosotros íbamos creciendo en estatura, también tuvimos que haber crecido en sabiduría. Es por eso que la sabiduría también debe ser inculcada por los padres de familia. Tu papá, tu mamá, persona adulta en responsabilidad de esos niños, de esos nietos, bisnietos, abuelo, abuela, que tienes esa responsabilidad de guiar, de cultivar la sabiduría en esos pequeños. Hoy Dios te está diciendo, tienes que instruir al niño en su camino, en la niñez. En cuando es más niño es donde hay que meterle toda la sabiduría posible para que ese niño, cuando enfrente, ¿cierto?, la realidad de la vida, los problemas, las situaciones difíciles, pueda resolverlos. Porque déjame decirte que cuando antes la adquirimos, es decir, cuando adquirimos sabiduría lo antes posible, vamos a poder vivir una vida en bendición, una vida feliz, exitosa, y vamos a enfrentar las dificultades con discernimiento y con fe. Pero necesitamos que alguien nos instruya. Y mira lo que dice Lucas 2:52. Vayamos a Lucas 2:52. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, repito, en este momento que tienes la oportunidad de tener a tus hijos es donde debes meterle toda la sabiduría. Recuerda, la sabiduría se empieza desde el hogar, desde el comedor, la tierna edad. Hay que aprender, la más tierna edad es donde uno tiene que meterle toda la sabiduría posible a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones de niños y niñas de Dios. Amén. Y también es importante esto, la sabiduría permite a esos niños afrontar los desafíos. Vayamos a Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, ¿cierto? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tú tienes la oportunidad, padre de familia, de tener a tus hijos todavía pequeños, es la oportunidad que Dios te está diciendo, instruye a ese niño en mis caminos, en la palabra de Dios, en los fundamentos de Dios, en los mandamientos. Pero no, es que el niño no quiere ir a la iglesia, pues tampoco quiere ir al colegio y así de todos modos tú lo envías. Tráelo a la iglesia, que algo va a escuchar, algo va a recibir, algo se va a llenar de sabiduría. Vuelvo y repito, ¿a qué edad Jesús empezó a ser sabio? A los 12 años de edad. Por eso la palabra de Dios nos hace ese énfasis. Instruye al niño en su camino.
Es en la niñez donde podemos corregir a nuestros hijos. Es en la niñez donde podemos formar su carácter. Es en la niñez donde podemos implementar los valores. Porque si tú no lo haces, déjame decirte que sí lo va a hacer Satanás. Si tú no lo haces, personas influenciadas por el diablo les va a enseñar lo que es la maldad. Y van a conocer cosas del mundo como adicciones, vicios, pecado, iniquidad. Y van a caer en esos lazos de muerte, de drogas, etcétera, etcétera, porque no hubo un padre responsable por su casa. Esa es la forma para cultivar sabiduría. La sabiduría no se da de un día para otro, no. La sabiduría es cultivar, así como el agricultor siembra con todo su esfuerzo, inclusive con toda esa pasión, con ese cariño que le pone a esa semilla, teniendo la esperanza que en algún mes, que en algún año, que en 5 años eso vaya a dar fruto, tiene que cuidarla, tiene que comprar pesticidas, tiene que estar mirando si hay un depredador que viene a dañarle la siembra, ¿cierto? Tiene que también tener un riego de agua por si de pronto en el lugar no llueve tanto. Debe estar protegiendo esa semilla hasta el punto en donde la eche raíz, crezca la planta y dé el fruto. Eso toma tiempo. Lo mismo sucede con la sabiduría. Tienes que prepararte, tienes que instruirte, tienes que anhelar, tener la esperanza de que algo bueno va a venir. Y déjame decirte que si sigues estas enseñanzas de Jesús, fue Jesús quien nos está enseñando que fue desde pequeño que se empieza a tener sabiduría. Jesús tuvo una vida victoriosa. ¿Sabes por qué? Porque cumplió el propósito por el cual Dios lo creó en la tierra. De la misma manera tú, si anhelas la sabiduría, si buscas la sabiduría, vas a cumplir el objetivo. Y ese es el tercero. La sabiduría permite afrontar los desafíos. Porque si nosotros adquirimos la sabiduría lo antes posible, déjame decirte que vamos a vivir mucho mejor. Si obtenemos la sabiduría lo antes posible, déjame decirte que vamos a enfrentar las dificultades con discernimiento y con fe. Amén. Y para concluir, en este 2025, comprometámonos a buscar, aprender y aplicar la sabiduría de Dios en nuestra vida, siguiendo el ejemplo de su Hijo amado Jesús, quien desde niño cultivó la sabiduría para cumplir su propósito divino. Amén, mis hermanos, y aprendiendo de esta lección, cultivando la sabiduría, vamos a orar a Dios para que sea trayendo a nuestra vida esa sabiduría del cielo. Oremos. Padre, yo te pido, Señor, que tú traigas sabiduría a nosotros. Dios, también te pido que traigas humildad y que te podamos reconocer en todos nuestros caminos. A nuestro parecer humano, Señor, a nuestra conveniencia parece que vamos bien, pero a veces el camino va torcido y es donde necesitamos alzar nuestra mirada al cielo, volver a ti, arrepentirnos y decir, Señor, en mis fuerzas no puedo, pero sé que contigo, Señor, voy a tener victoria, voy a ganar y voy, Dios, a conquistar. Por eso, Padre Celestial, ven a mi socorro, porque te necesito. Trae sabiduría, Señor. Ya entiendo la fórmula, Señor, como lo aplicó Jesús. Pasar días enteros, Señor, escuchando de la palabra de Dios, aprendiendo de los sabios, aprendiendo de los maestros, preguntando, Señor, aún lo que sé, lo pregunto. Y lo más importante, generar conversaciones del reino de Dios, conversaciones con sabiduría. Y así cada día que pase, Señor, anticipándome, Señor, a ser sabio, voy a vivir una vida en bendición, en fe, en gozo y en paz con Dios y con los hombres. Amén. Y también es una ocasión muy especial para tomar las ofrendas. Por eso alista la mejor ofrenda para Dios y oremos por todas esas ofrendas, por esos diezmos, esas primicias delante de Dios. Padre Celestial, yo coloco delante de ti, Señor, todas estas ofrendas, Dios, de las casas de paz en línea. Espíritu de Dios, gracias porque nos has dado la oportunidad de traer una semilla y sabemos que esa semilla va a florecer con gran fruto, Señor.
Yo te pido, Espíritu de Dios, que la bendición de Dios repose sobre los hogares de tus hijos. Que siempre, Señor, haya algo que comer. Que siempre haya la bendición, Señor, de poder alimentarse, Señor, en el desayuno, almuerzo, comida. Que siempre haya elementos en la alacena, Espíritu de Dios. Que siempre haya algo para comer. Bendice la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también es importante traer esta ofrenda a la casa de Dios. No lo olvides hacer. También si tienes alguna petición, alguna necesidad, urgentemente puedes escribir a esta línea de WhatsApp que va a aparecer en pantalla. No tengas temor, no tengas miedo, escribe esa petición. Recuerda, tenemos 3 tiempos de intercesión, que es donde venimos a orar para que todas esas peticiones sean contestadas de manera eficaz por nuestro Padre Celestial. Y recuerda nuestros tiempos en la iglesia. Tenemos también el tiempo del viernes, ¿cierto? Que va a estar muy poderoso a las 7 de la noche. Tenemos también un tiempo especial de Noches de Milagros. No te pierdas esa palabra. Estamos escudriñando el libro de Proverbios. Domingo, Día del Señor, 10 de la mañana. Ven con toda tu familia, ve con tu cónyuge, ven con tus hijos, ve con todos, porque recuerda, Dios es un Dios de familias. Mis amados hermanos, muchas gracias por compartir este tiempo en familia, la familia de Cristo Jesús, y les deseamos una gran bendición de parte de Dios a sus vidas. Dios los bendiga.